Bienvenido a Casa Profe. Esta tercera temporada es un regalo para nosotras porque estamos celebrando nuestro primer aniversario rodeadas de colegas que admiramos y que están haciendo cosas increíbles en el mundo de los idiomas. Sentimos que la comunidad está más viva que nunca y de hecho queremos invitarte a que te unas a los encuentros que tenemos planeados para vernos en persona. En abril nos reuniremos para un brunch en Varsovia y en septiembre tendremos nuestro evento anual en Valencia. Es un honor para nosotras ser el altavoz de tantos proyectos bonitos que nacen de la pasión, del trabajo compartido y que hacen que este sector crezca. Así que ponte cómodo y disfruta de este episodio. Tenemos una invitada muy especial, Coba, de L Lúdico. Me encanta el nombre además porque es muy descriptivo de exactamente lo que haces. Coba lleva unos 15 años en el mundo de la enseñanza del español. Su carrera comenzó en Estados Unidos, donde enseñaba español a nivel universitario. Allí completó un máster y un doctorado en lingüística hispánica con un enfoque en la adquisición del idioma. En el año 2021 volvió a España y después de un tiempo enseñando en plataformas comenzó a desarrollar un proyecto propio, que es el que ha llamado precisamente El Elúdico. Es una apasionada de los juegos de mesa y está convencida de que pueden ser una gran herramienta para motivar también a los aprendices adultos y a la vez ayudarles a mejorar su fluidez, ganar más confianza y disfrutar de experiencias de inmersión, incluso si no tienen la posibilidad de viajar a un país hispanohablante. Bienvenida. Gracias. Coba, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, por curiosa, es que me digas juegos de mesa como, cuándo, dónde, por qué hay alguna historia detrás de eso. A ver, obviamente jugaba de niña, ¿no? Pero los típicos juegos, ¿no? De Monopoly, Parchís, la Oca, ¿no? Pero mi hermano, que es un poquito más mayor que yo, siempre ha jugado a otras cosas. Sobre todo a rol, Warhammer y juegos de mesa, pero más estratégicos, ¿no? Pero como es más mayor que yo, nunca ha jugado conmigo. Hasta que cumplí 18 años. Y ahí ya me regaló un juego, que era Ok. el Aventureros al Tren, que es así de los juegos modernos, uno de los que más se juega, ¿no? Cuando estás empezando. Y a partir de ahí como que ya empecé a jugar más con él, con sus amigos, a conocer más juegos y a ir creando también mi propia colección. Pero luego cuando me fui a Estados Unidos, ya no tenía los juegos de mi hermano y de sus amigos, empecé a comprar más juegos y empecé a invitar a mis compañeros, a mis amigos a jugar, ¿no? Y para mí, para socializar, me gustaba mucho más eso que, por ejemplo, simplemente quedar y hablar, porque la verdad es que soy una persona un poco introvertida, un poco tímida, no me gusta mucho hablar, cuando estamos en grupos soy la calladita, ¿no? La que no habla. Entonces, con los juegos soy completamente diferente, porque me encanta explicar los juegos, ¿no? Me da pie a conversar más sobre otras cosas, sobre el juego, hacer bromas, me abro mucho más. Entonces, desde Sí, no es tan directo, ¿no? Hay algo de por medio. Ok, así que me imagino que eres una jugadora profesional. bueno, la verdad que pierdo bastante, pero no me importa perder, porque al final lo que más disfruto es eso, esos momentos, ¿no? De estar con otros, bromeando, picándote un Claro, poco sí, con los todo lo juegos que y hay tal. alrededor, ¿no? Exacto. Porque me encanta porque me identifico un poco. Digo, yo no tanto juegos de mesa, pero jugaba mucho a las cartas con mi abuela. Ujú, Y hoy en ujú. día no encuentro mucho con quién jugar y a veces digo, ay, me gustaría jugar un poco más, ¿no? Entonces tú Ujú, has luchado por encontrar tu espacio para jugar. sí. Y ahora, entonces hablamos de juego, ¿no? Y normalmente cuando tenemos la palabra juego, automáticamente la asociamos con niños, infantil, divertido, no perder el tiempo, pero tampoco que sea un tiempo productivo. ¿Qué le dirías tú a todos los adultos que piensan que llenar huecos, ejercicios de llenar huecos, son más efectivos para su aprendizaje que jugar? Porque jugar es solo para niños. Yo la verdad tengo una manía a los ejercicios de huecos, no los puedo ver. Ujú. Sí que entiendo el punto de vista, ¿no? Porque, claro, tú tienes un ejercicio de huecos y está todo controlado, ¿no? Y rellenas ese hueco, ves la solución y, lo hice perfecto, qué bien, ¿no? Pero luego cuando realmente llegas al mundo real, necesitas más que rellenar huecos, ¿no? Tienes que poder expresarte. Entonces, cuando solo haces ejercicios de huecos y realmente te tienes que enfrentar a una situación en la que tienes que hablar, te congelas, ¿no? Te quedas como paralizado. Y me represento con eso porque en el sistema educativo español, en mis clases de inglés es lo que hacía, rellenar huecos. Mm, ujú. Y cuando llegué a Estados Unidos,
y tenía que hablar, era como, Ahí sí madre ya era mía, en serio, ¿no? y no, yo no me salen las palabras, ¿no? Entonces, te pueden ayudar para sentirte un poquito más confiado tal vez en lo que sabes, pero si no lo pones en práctica y no te pones en situaciones en las que tienes que usar esas formas, no vale de nada, ¿no? Y muchas veces incluso tú puedes usar una forma incorrecta y todavía te comunicas, pero a lo Claro, mejor fallan otras cosas, falla tu entonación, tu tono, la Ujú. pronunciación de alguna palabra en concreto, ¿no? Entonces, todo es complementario. claro, Diferencia entre realmente recordar lo que aprendiste y vivir el idioma. Claro. Entonces tienes que ponerte en esas situaciones en las que realmente te das cuenta de qué es lo que te falta, ¿no? Qué es Ujú, lo que necesitas. Y ahora, los juegos, claro, hay muchos tipos de juegos, ¿no? Entonces, hay algunos que pueden parecer simples, ¿no? Pues tirar un dado, avanzar, ¿no? Responder una pregunta, puede estar bien para repasar. Pero un juego al final es un contexto, te ofrece un contexto en el que tú puedes actuar, ¿no? Y si tienes que tomar decisiones, pues tomas decisiones en el momento, tienes que explicar tus intenciones, ¿no? Por qué lo haces. Antes de eso tienes que entender las reglas, ¿no? Del juego. Entonces, eh, es una experiencia muy completa en la que puedes hacer de todo, ¿no? Lo que realmente haces en la vida real, pero a la vez sabes que es una situación controlada, ¿no? Donde no hay mucho riesgo. Y, vives esa emoción, ¿no? De ver qué pasa con tus decisiones, ¿no? Qué consecuencias tienen. Y si lo que te gusta de los ejercicios de rellenar huecos o la gramática así más tradicional es esa idea de repetir, 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 los juegos también tienen ese patrón, porque al final si es un juego con diferentes rondas, cada ronda tienes la oportunidad de hacer ciertas cosas, pero hay un número limitado de opciones, entonces al final repites también muchas veces lo que dices. Cada vez que lo dices es una oportunidad de comprobar si tiene sentido lo que dices, ¿no? Si ujú. consigues el efecto que buscas. Escuchas a otros decirlo, ¿no? Si es un Sí, juego además claro. siento que es un ambiente más Interactúas. relajado. hay mucha interacción, Ujú. exacto. No te Más Ujú, sientes como que relajado. porque en clases, yo tomando clases de polaco, siempre me siento como súper juzgada, estoy como Mm, sudando frío, Dios mío, estoy diciendo esto mal y voy a insultar a alguien por accidente, no puede ser. Pero es un juego, entonces ya claro. está claro que estamos todos en la misma situación y que Ujú, no hay un examen al final y exacto, simplemente el objetivo es comunicar algo. exacto. claro. Ujú, A mí me encanta porque siento que justo el juego así, viéndolo así, es como ese punto medio entre la exposición total a salir, ujú, ir y tener una conversación, vamos a decirlo, real fuera del aula ujú. y el controlar totalmente la situación donde el profesor te dice, ok, Patricia, ahora tú dime, ¿cómo es tu casa? Ok, Coba, ahora tú, entonces tienes como estos ojos, todos te están escuchando, Sí, como toda la atención sobre ti. Y no sé, el juego me parece un muy buen punto medio entre esas dos ujú, situaciones. exacto. Ujú. Si hoy yo fuera y le preguntara a 3 de tus estudiantes que han jugado y aprendido, por supuesto, contigo, que definieran tu método en una palabra, ¿qué me responderían? ¿Qué crees que me responderían? La primera sería divertido, ¿no? Porque se lo pasan bien. Ujú, La segunda sería, pienso como challenging en inglés, ¿no? Como así, como algo muy retador, algo que es estimulante, porque al principio es algo como dices, uy, no sé si seré capaz, ¿no? De entender las reglas, de hacerlo bien, ¿no? No sé si mi español será suficiente para esto, ¿no? Entonces tienen esa tensión ahí de no sé, no sé, pero al final ven el resultado, ¿no? Pueden ver que han jugado bien, ¿no? Han logrado sus objetivos, nos hemos comunicado, todo ha fluido. Y muchas de las cosas que aprenden a través de los juegos, con el tiempo, las recuerdan, ¿no? Porque tienen esa conexión con lo que pasó en el juego. Recuerdo con un estudiante que jugué a un juego que se llama La Isla Prohibida, en el que básicamente hay una isla que se inunda, ¿no? Y tú tienes que buscar unos tesoros y salir de la isla antes de que se hunda completamente. Y aparecía mucho la palabra inundación. Y unas semanas después, así en la conversación que estábamos teniendo más espontánea al principio de la clase, estábamos hablando de lo que había pasado en Valencia. ujú. Y
uso la palabra inundación como si nada, ¿no? Como la recordaba Sí, que no es perfectamente. una palabra que aprendes tan fácilmente, ¿no? Y luego, a partir de ese juego, por ejemplo, también hablamos mucho de experiencias de viajes, ¿no? De lugares que has visitado, además de islas, ¿no? De los diferentes paisajes que aparecían en la isla del juego. Y era un estudiante de Filipinas y me estaba hablando de unas cuevas que hay que se inundan también, ¿no? Que puedes entrar buceando y tal, y las cuevas se inundan. Y es eso, palabras que es verdad que no son tan comunes, pero que las necesitamos, ¿no? Y Ujú. no son las que nos van a venir a la mente directamente si no las hemos trabajado en nuestro contexto, pero a través del juego se hicieron como mucho más accesibles. Sí, siente la mente como que engancha y ancla esos recuerdos porque algo divertido pasó o algo curioso Exacto. o perdí la ronda, no puede ser, y justo esa palabra que Ajá, tiene todo el sentido del mundo. Claro, porque tienes tantas referencias para recordarla que solo el texto en el libro que subrayaste la palabra, que escribiste la traducción, ¿no? Y nunca más la exacto, vuelves a ver. Y son palabras que tampoco vas a encontrar tan frecuentemente, ¿no? Tal vez cuando exacto. estás viendo algo conectado con, no sé, ecología que hay que ver en B1, Ujú, B2, ¿no? Cosas así, pero fuera de eso no vas por la vida viendo esa palabra, ¿no? exacto. Muy Además, bien. dicen que para adquirir una palabra tienes que verla como tal vez unas 20 veces, ¿no? En tu vida. No la vas a recordar la primera vez que la ves. Pero en un Sí. juego, por lo que os comentaba, ¿no? De las rondas, de la repetición que hay y tal, llegas a esas 20 Claro. veces, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? Claro. Además, estoy pensando ahora que también lo conecto con una clase que tuve en algún momento en la que me di cuenta que todo el proceso de explicar las instrucciones del juego fue Ujú, muchísimo más poderoso que el juego como tal, ¿no? Porque entonces les pedí, era un grupo y le pedí que, entonces yo preparé un juego, pero la segunda parte de la clase ellos tenían que enseñarme a mí un juego que yo no conociera. Y todo lo que tuvieron que hacer para explicarme cómo jugarlo, o sea, ese trabajo, pues, estaban superemocionados, ¿no? Y entonces se sí, llamaba Mafia, ¿no? Y entonces aquí, y ajá, acá, acá. Y todo ese proceso fue más poderoso que el juego, ¿ya? El juego ujú, fue como, sí, sí, okey, sí, ya jugamos. Pero enseñarme y mostrarme es, también muy bueno, ¿no? Vale. En tu sitio web leí que hablas de, tú mencionas que hay gente que no puede hacer una inmersión lingüística en España o en algún país hispanohablante y que el juego puede funcionar como una forma de inmersión alternativa, vamos a llamarlo así. Me llamó mucho la atención, nunca lo había pensado, honestamente, y cuando lo leí como que dije, claro, ¿no? Hace sentido, pero quiero que me comentes un poco más cómo se vive esta inmersión, cómo la preparas tú, cómo lo haces con tus clientes, con tus estudiantes. Como os decía, ¿no? Al final, el juego nos pone en una situación, ¿no? Entonces tú tienes que entender todo el contexto de esa situación y, por ejemplo, el ejemplo que os daba de la isla, ¿no? Pues cada persona va a tener su papel, ¿no? Tiene que entender bien su papel dentro del juego, tienes que entender las reglas, que como en la vida misma pues hay muchas reglas, ¿no? Para todo, pues como tenemos que hacer, por ejemplo, un trámite, ¿no? En nuestra ciudad o no sé, ese tipo de cosas. Entonces tienes que entender el contexto en el que estás, tienes que lograr tu objetivo, ¿no? Tienes que interactuar con las otras personas y comunicarte, básicamente, ¿no? Entonces, es una experiencia muy completa, por lo que hablábamos, ¿no? De que tienes que entender las reglas, si no entiendes las reglas tienes que hacer preguntas sobre las reglas, ¿no? Realmente tienes una motivación para preguntar, ¿no? Y entender lo que está pasando. Y, y te ponen situaciones que al final van a reflejar muchas de las situaciones que puedes vivir en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, en este juego de la isla, eh, lo que trabajo mucho con mis estudiantes es primero la planificación, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué situación estamos, vamos a describir la situación que tenemos, ¿no? Los peligros que hay y vamos a planificar cuáles son las acciones, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo. Y luego, después de hacerlas, también comentarnos qué pasó, ¿no? Pasó lo que esperábamos, podríamos haberlo hecho de otra forma, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones. En algunos otros juegos necesitas tal vez negociar más, ¿no? Vivir una experiencia en la que tú tienes un objetivo, otro tiene otro y tenéis que tener un poco de tira y afloja, ¿no? Para ver.
eh, quién consigue lo que necesita, quién consigue más. O sea, ese tipo de experiencias que no necesariamente vives tampoco si simplemente viajas a otro país, porque al Sí. final es un poco la actitud que tú tienes cuando vives estas experiencias y si tienes un papel más activo o no. Y vuelvo a hablar de mi experiencia y yo como persona introvertida, yo no aproveché mi tiempo en Estados Unidos. Y llegué a Estados Unidos a estudiar lingüística hispánica en un programa en el que la mayoría eran españoles o latinoamericanos. Sí. Tenía Ujú. ese grupo de personas, pero no me atrevía tanto a salir de esa burbuja. Y al final, vale, sí, vas a las tiendas, tienes que preguntar cosas en las tiendas, pero eso son interacciones muy, muy limitadas. A muchas personas en España les puede pasar que vienen y les hablan en inglés, porque las personas Claro. de aquí quieren practicar inglés, ¿no? Tal Entonces, cual. al final esto Ujú. puede ser eso, como una experiencia limitada, no en el tiempo que puedes hacer desde tu casa, pero más intensa si tú te propones Y más participar. divertida. Me parece Ujú. que también como adultos pensamos que las cosas tienen que ser como con esta estructura tan, ¿sabes? De ser Ujú, adulto. No, claro, podemos hacer las cosas divertidas, igual pueden ser efectivas y podemos lograr nuestros objetivos incluso más rápido si pensamos un poco más cómo aprovechar esa actitud un poco más infantil tal vez. claro. Pero no es infantil, es una herramienta. Los juegos son una herramienta para facilitar información. Así de simple, facilitar una forma de pensar. Yo creo que ya a estas alturas de la conversación estamos todos convencidos que tenemos que jugar. Sí, ya Jugar quiero para... jugar. Necesito a alguien que haga juegos para que me enseñe polaco porque no puedo con esto Claro. urgentemente. Entonces, precisamente, ya que hemos convencido a todos de que jugar es muy importante y que es una muy buena herramienta para que te faciliten la entrada a un idioma, ¿cómo puede un potencial estudiante, nuevo estudiante, jugar contigo? Entiendo que tienes un par de opciones, ¿no? Tengo varias, sí. Para conocerme primero, ¿no? Ver un poco mi estilo, tengo 2 juegos gratuitos que son más bien como, eh, videojuegos o experiencias así un poco interactivas, pero que sí que incluyen diferentes, mecánicas, diferentes juegos o minijuegos dentro, ¿no? Uno es la búsqueda del maestro de los juegos, que es, el primer juego que creé para presentar un poco mi metodología. Y es para esas personas que ya juegan, ¿no? Que sería un poco también como mi perfil, como aprendí de inglés, por ejemplo, ¿no? Yo ya jugaba, pero que quieres, buscar maneras de incluir los juegos en tu rutina para practicar español, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de diferentes juegos, os presento ideas, ¿no? Para lograr eso. Y luego tengo otro que se llama Misión Integración en España de turista local, que es más para personas que viven en España o que visitan España frecuentemente, pero quieren, así también de una forma divertida, comprobar cuánto saben de la lengua, de la cultura, a través de minijuegos también. Luego acabo Okey. de lanzar Jugar para hablar, Ujú. que es más bien una experiencia grupal, que sería en línea principalmente, aunque estoy también en Justo te contacto iba a con preguntar, personas ¿todas por estas aquí. opciones son en línea o Sí, tienes algo en persona? voy a hacer algo en persona también, ¿no? Pero están diseñadas principalmente para hacerlo en línea, precisamente por eso, ¿no? Para también ayudar a esas personas que no tienen la oportunidad de ir a España, ¿no? Entonces, la idea con Jugar para Hablar es eso, proponer un juego que yo diseño o adapto de algún juego físico para poder jugarlo en línea, pero incluye también, además de la oportunidad de participar en una sesión en la que lo jugamos, unas presentaciones interactivas que les presentan como las reglas del juego, las estructuras que van a necesitar para poder llegar a la sesión también con confianza, ¿no? Habiendo perdido ese miedo a, no sé si podré participar en un juego en español. Y luego tengo un programa individual que he llamado Pierde el miedo, no el juego, que es, Me encanta. es un Ujú. acompañamiento un acompañamiento individual con actividades semanales y con sesiones en las que hacemos actividades también como minijuegos, ¿no? Pues, adapto, por ejemplo, juegos más tradicionales, como puede ser el 3 en raya, ¿no? Un bingo. Utilizo también, lo tengo por ahí, los Star Cubes, por ejemplo, pero Ujú. modificando un poco el el vocabulario según las temáticas, ¿no?, que estamos tratando, o también eso, con algunos estudiantes jugamos a juegos
juegos. Eso te iba a preguntar porque, por ejemplo, tengo un amigo que vive aquí en Valencia que está Ujú, aprendiendo español, tendrá un nivel tal vez A2 y ujú. es muy fan de D&D. Entonces vive jugando D&D, tipo, si yo le digo contacta a Coba, ustedes pueden jugar D&D en español, o sea, tendrían que adaptar la historia obviamente a Claro. algo mucho más básico Por ejemplo, yo para que rol lo no puedan manejar. juego todavía. Ok, Mi hermano juega mucho, pero no me ha invitado a jugar a rol, mi hermano. Es hermano, Todavía. es hermano. tal cual, es la relación normal. Vale, Pero entonces bueno, más juegos como sí. juegos de mesa. Yo lo que adapto más es juegos de mesa. Vale, Pero sí buenísimo, que ok, incluye algunas dinámicas que sí, que implican meterte en un rol, ¿no? claro. Jugar ese papel, pero no al estilo Dungeons and Dragons. Sí, es que sí, Dungeons and Dragons es como mucho más, más libre, digamos, en cuanto a la historia. Siento que los juegos de mesa tienen más sentido para desarrollar las herramientas para un idioma porque está un poco más contenido, hay reglas claras, Estructurado, sí. mucho más Ujú, estructurado, claro, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ujú. tú empezaste trabajando en plataformas y ahora Sí. que te has lanzado de forma independiente con además este nicho que me encanta, me parece que es súper original, que no todo el mundo, definitivamente creo que eres la primera persona que conozco que trabaja de lleno con esto, porque se habla mucho de gamificar la clase, pero Ujú. no que realmente te enfoques solamente en crear juegos para que las personas puedan acceder a ese idioma. Sabemos todos que emprender no es fácil, pero para ti, ¿cuál ha sido la parte más retadora? La parte más retadora y en la que todavía sigo enfocándome e intentando, limitarme un poco es dejar de dedicar tal vez tanto tiempo a diseñar materiales, diseñar juegos. Por ejemplo, esta mañana tuve una idea de un juego, es como, espérate, Sí, porque eso ahora es mi negocio, ¿no? Tengo que también dedicarle tiempo a la comunicación, por ejemplo, ¿no? Y seguir buscando, esos posibles clientes, ¿no? Esas personas que pueden estar interesadas en mi proyecto para atraerlas, ¿no? Y es algo en lo que tengo que trabajar más, a lo que tengo que dedicarle más tiempo, llegar total. a No esa es fácil encontrar cuál es la estrategia que te funciona a ti como para llegar a eso más fácil, Ujú. pero creo que todos caemos en eso. Yo tengo una lista en un board de Notion que le llamé el cementerio de ideas, porque entonces Ok. ahí pongo todas las ideas que se me ocurren locas. Una página web que haga esto, que haga lo otro, no sé qué, la pongo ahí y le doy una semana. Si en una semana no la he empezado, o la dejo morir o le pongo una fecha tipo trabajo en esto el año que viene, porque si no me ocupa Ay, no espacio la en la dejes cabeza. morir. Pero es que si no me ocupa espacio en la cabeza, Sí, estoy sí, pensando en sí, eso es todo el Claro. mejor. tiempo y no me puedo Ujú. dedicar a las cosas que realmente tengo que hacer en el momento, qué sé yo, cosas de Pues sí, administración, enviarle las facturas al contador, las cosas aburridas que nadie quiere hacer. Te Claro. entiendo es perfectamente. buena idea. Sí, me Ahora, gusta Fue el triste lo del nombre. cementerio. Y el nombre da sí, un poco de pena, pero bueno, pues le cambias el nombre, le pones un nombre que Pero te en creo que al punto pausa. todos lo tenemos, ¿no? O sea, digo, no necesariamente lo tienes que escribir para que exista el concepto de estas ideas que a mí me vienen como de, voy a crear una hoja de trabajo que tenga esto y que hagan esto y sí, sí, la voy a crear, que tenga, no sé, verbos relacionados con él y un año después ahí sigue escrita en mi post-it, no de que O ni a siquiera veces la también vuelta me a ver. pasa que me Ujú. vuelvo loca y me pongo a desarrollarlo en el momento. Pero me he dado cuenta que cuando lo hago es porque estoy procrastinando en hacer otra cosa que es más importante. Por ejemplo, networking, que de repente no tengo muchas ganas de ir a un evento, entonces digo, no, me tengo que quedar a trabajar en esta idea porque no tengo otro momento, es este tiempo. Claro, es una excusa para evitar hacer lo otro que sí tengo que hacer. Entonces, hacer esto ha sido una forma de decir, bueno, sí voy a trabajar en esto, pero en otro momento tengo que hacer ahora lo responsable, que es dedicarme a lo que ya había planificado mi tiempo y ya está. O sea, tipo, Sí. eres parte de la lucha de entender que somos nuestros propios jefes y que Y que es un negocio, porque pienso que a los profes nos pasa mucho lo que a Coba, o sea, nos quedamos muy, y a ti también, ¿no? Con las páginas web, nos quedamos muy en nuestra área de expertise, que es además lo que nos gusta, sí, pero pues eso no se vende solo, ¿no? Entonces hay que balancear un poco, ¿no? a veces necesitamos un poquito de ayuda externa para entender si las partes que no nos salen naturalmente o en las que no hemos estudiado, que no somos expertos en, realmente las estamos haciendo bien, Claro. porque no necesariamente. Ahora, para el futuro de L Lúdico, ¿cuáles son los planes?
Los planes son continuar, ¿no? Obviamente ofreciendo los juegos para crear una comunidad de estudiantes que quieran pues participar, interactuar en estas actividades, ¿no? Y Ujú. crear, pues, igual que por ejemplo yo en mi vida, ¿no? Voy a una asociación de juegos y sé que allí tengo siempre gente con la que jugar, pues crear este tipo de comunidad, que tengan acceso a todos los materiales, ¿no? Que creo para preparar los juegos, que tenga la posibilidad de unirse a sesiones de juego. Y también hacer a los profesores partícipes de lo que estoy diseñando, ¿no? Y crear también pues una comunidad, pero de profes, ¿no? Que puedan acceder a los materiales, a los juegos que estoy creando, y también jugar, porque al final, eso, si quieres llevar juegos a la clase, es muy importante que tú juegues también, ¿no? Claro, enseñarles cómo usar esas herramientas, porque Exacto. no Ver todos también han cómo se jugado puede desde chiquitos. adaptar, ujú, claro, cómo se pueden adaptar a diferentes también situaciones, ¿no? Pues si tienes Ujú. un grupo grande, si tienes un grupo pequeño, ese tipo de cosas, o también teniendo en cuenta la cultura de tus estudiantes, ¿no? Pues tener un espacio con profes para compartir experiencias y esos materiales. Tal, qué buena Ujú. idea. Es que es súper importante, o sea, porque yo pienso como que existen varias cosas que los profes que hacen que los profes estén un poco reticentes a jugar, y es cuando es digital, el cómo voy a jugar de forma digital, ¿no? ¿Cómo voy a convencer? Algo muy importante, ¿cómo voy a convencer a mis estudiantes de que vale la pena que juguemos, ¿no? Después, ¿cómo voy a llevar el juego? ¿Cómo voy a reaccionar ante ciertas situaciones que pueden pasar? Yo qué sé, como muchas cosas que lo dejas pasar y después también esta pesadez, porque todo el tiempo nos estamos diciendo a nosotros mismos, prepara, pero no te pases 10 horas preparando una clase. Y preparar un juego en un principio tal vez puede parecer que es más tiempo, pero si tú ya lo das como preparado, preparado, le haces Ujú. como el trabajo más fácil también a los profes. Me parece una gran idea. Yo participo, definitivamente. Tienes a tu primera persona. Para terminar, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado enseñar jugando? No solo enseñar español, sino enseñar español jugando. Ujú. Yo creo que ha sido, por un lado, la forma de conectar con mis estudiantes, porque, pues decía, soy un poco así también introvertida, ¿no? Entonces, cuando estás en la clase tienes como tu postura, ¿no? Sí, de profesora, ¿no? Todo correcto. Pero jugando con mis estudiantes, han podido ver también una parte de mí diferente, ¿no? Me han visto actuar de forma más espontánea. A partir de eso, han estado expuestos a un español más espontáneo. Hemos vivido como situaciones divertidas, ¿no? Que pueden recordar, que podemos como ¿no? ¿Te acuerdas de aquella vez que jugamos, no? Y nos pasó esto. Y al final también ver su cara de satisfacción, ¿no? Como os decía, cuando termina el juego y ven que han sido capaces de hacerlo, ¿no? De jugar y de lograr sus objetivos, de vivir una experiencia en español y disfrutarla. Y que quieran repetir, por ejemplo, ¿no? Decir, ah, ya jugamos a este, que vamos a jugar después, ¿no? O sí, abrirles también la vista, ¿no? La visión al mundo de los juegos. Sí. Muchos ahora buscan también eso, jugar con sus amigos Sí, sí, sí. y que me digan eso, que se han sentido cómodos, ¿no? Cómodas jugando conmigo. Y aprenden al mismo tiempo, está Exacto. genial Claro, eso. Ujú, es un 2 por uno. Ujú. Aquí en Valencia hacen un intercambio de idiomas que es solamente juegos de mesa. Entonces tienen como 5 mesas con ujú, juegos diferentes y entonces se ujú, pone un timer. 1 hora ujú, pasan hablando inglés, 1 hora pasan hablando español. Entonces así todos tienen tiempo el mismo tiempo para practicar, ujú, pero siempre a través del juego. ujú. Genial. Está buenísimo. Y eso, porque lo que creo que pasa mucho en esos eventos, yo lo veía en uno al que iba en Gdańsk, es que, la primera vez, súper, ¿no? Hola, ¿de dónde eres? ¿Cómo estás? Bla, 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 ¿no? Segunda vez, ¿dónde trabajas? No. Y no sé, después de 5 sesiones, si no hay una guía de conversación, Sí, se vuelve muy repetitivo, la gente empieza a cambiar, van unos un día, otros no, después ya no tienes mucho que hablar con la gente, no solo por tu nivel de inglés o de español, pero porque pues es gente que lo único que tienes en común es la lengua, ¿no? Y si creas estas actividades como juegos o no sé, alguna guía para la conversación,
ayuda mucho, ¿no? Entonces es una buena idea, Coba, también Totalmente, me puedes encanta. organizar algo así, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en nuestra casa y espero Muchísimas que no sea la gracias. última vez. Gracias por venir. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Para nosotras es un privilegio conocer de cerca estos procesos y ver cómo cada profe le da su sello personal a su negocio. Sabemos que emprender en solitario puede ser abrumador y por eso siempre decimos que lo más importante es estar acompañados y bien asesorados por los profesionales que resuenen contigo. Nosotras desde Casa Profe seguimos apoyando a la comunidad con recursos como nuestra auditoría para profes de idiomas, por si en algún momento sientes que necesitas unos ojos externos para organizar tus piezas. Tienes todos los detalles de nuestro invitado y de nuestros eventos en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio.